Ah, por cierto, no te oigo. Sigo sin oírte. Vale, ya está, perfecto. Perfecto. Hola a todos. Hoy es martes, 7 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Robert Barnes está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Robert. Encantado de estar aquí. ¿Me oyes? Sí, ahora puedo. No sé muy bien qué está pasando aquí, pero déjame empezar, Robert, por lo que está ocurriendo con el caso del enfrentamiento en el estrecho de Hormuz. En las últimas horas, ha habido 4 ataques a petroleros que intentaban usar la parte sur del estrecho, lo que básicamente están llamando las rutas omaníes del estrecho de Hormuz. Y luego vemos a la Guardia Revolucionaria iraní atacando y advirtiendo a esos petroleros que no pasen por la parte sur del estrecho. Y ahora mismo, lo que está pasando en el estrecho es que están bloqueando las señales de GPS, porque desde Irán sienten que Estados Unidos podría atacar, y se están preparando para eso. Y hace apenas unos momentos supimos que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha revocado el permiso para la venta de petróleo iraní. Ya sabes, llevábamos 6 días con esas sanciones levantadas sobre el petróleo iraní y ahora estamos volviendo al mismo escenario que teníamos antes de que se firmara el memorando de entendimiento. ¿Cómo entiendes tú que está cambiando la situación en la región? Así que tienes a Vance, que más o menos negoció este acuerdo y logró sacarlo adelante. Pero Trump se apartaba constantemente de él, lo minaba, lo saboteaba, lo echó por tierra por muchos motivos, porque este acuerdo podría haber estado listo a principios de abril, y de hecho, en la práctica, lo estaba. Y luego Trump lo tumbó, y después lo volvió a tumbar, y otra vez más. Y durante unos 10 días pareció que por fin, esta vez, sí se iba a cumplir. Pero en lugar de eso, Israel lo ha echado todo por tierra, lo ha saboteado con lo que está haciendo en Líbano, consiguiendo que los testaferros libaneses del oeste firmen acuerdos que el ejército o las fuerzas armadas libanesas jamás aplicarían. Es small muerto antes de ellos. Lo único que consiguió fue avergonzar y humillar al liderazgo libanés y darle una especie de cobertura simbólica a la presencia israelí en el sur del Líbano. Luego está la negativa, el fracaso, de liberar todos los fondos. Ahora bien, algunos fondos creo que sí han llegado a través de los Emiratos y de los cataríes, pero los estadounidenses, Trump quiere fingir que no es así. Sin embargo, grandes cantidades de dinero no se han liberado. La tercera parte fue que Irán aceptó restablecer el tráfico, después de 60 días, al nivel previo a la guerra. Pero eso venía con una condición. No solo debían cumplirse todas las demás condiciones, incluido que Trump no amenazara a Irán, lo cual formaba parte del memorando de entendimiento, sino también que ellos controlarían cómo entraba y salía ese tráfico. Quieren que todo el mundo se acostumbre al nuevo mecanismo de entrada y salida en el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos ha estado intentando sabotearlo y debilitarlo, haciendo que pasen por la ruta de Omán en su lugar. Por esa ruta no tienen que registrarse con Irán, ni pagar ninguna tasa de seguridad, ni de evaluación ambiental, ni peaje, o como quieras llamarlo, a Irán. Y aunque Irán empezó a decir que no se podía hacer, siguieron haciéndolo. Entonces Irán pasó a atacar a algunos de los barcos. Aún así, nosotros seguimos haciéndolo, e incluso aumentamos el número de barcos que pasaban por allí. Así que, bueno, por eso han atacado a esos otros barcos. Y luego respondimos negando por completo otro aspecto del acuerdo, que era levantar todas las sanciones durante al menos el mismo periodo de tiempo.
Así que Trump, bueno, lo llevo diciendo desde hace tiempo, Trump es incapaz de hacer acuerdos. Solo si de alguna manera Vance y otros le presionan, podría llegar quizá a mantener uno. Simplemente no puede cumplir un acuerdo. Firma uno con Rusia y Alaska, lo abandona al mes siguiente y luego finge que nunca lo hizo. Y eso pasa una y otra vez. China y Rusia, y cada vez más Irán, se están dando cuenta de lo incapaz que es Trump para cerrar acuerdos. El arte del acuerdo se ha convertido, en su segundo mandato, en el arte de no llegar a ninguno. Está demostrando ser el negociador más torpe y el peor de toda la historia de la política estadounidense. Y eso que en esa historia hemos tenido algunos realmente malos. El hombre que presumía de que su gran legado sería su gran capacidad para cerrar acuerdos, está demostrando que es incompetente en eso, psicológicamente incapaz de mantener un acuerdo. Y por eso creo que es muy poco probable que lleguemos alguna vez a un acuerdo definitivo con Irán. La única gran pregunta era si al menos podríamos evitar un conflicto militar, si podríamos evitar un bloqueo, si podríamos mantener un tráfico razonable de entrada y salida por el estrecho. Y eso puede que aún siga en el aire, por las propias declaraciones de Trump, de que estamos al borde a pocas semanas. Y eso lo dijo hace ya varias semanas. Quiero decir, básicamente, que para finales de la próxima semana, él había dicho que nos quedaríamos sin diésel crítico, sin combustible de aviación crítico, sin aspectos esenciales del petróleo y el gas. Y eso fue lo que reconoció hace apenas unas semanas. Y parecía algo prometedor. El día empezó con buenas señales, en el sentido de que fue a Turquía y dijo que iba a levantar todas las sanciones a Turquía, lo que implicaría liberar armamento clave que podrían usar de forma defensiva contra Israel. Así que esa parte se vio como algo positivo. Pero luego su reacción fue totalmente desmedida. Ayer, o quizá fue el día anterior, volvió a decir en la Casa Blanca esa declaración absurda, esa tontería, sobre, ya sabes, básicamente desestabilizar, destruir todos los puentes y acabar con todo eso. En realidad, no quiere hacerlo porque dice que le importan las personas de Irán, lo cual, por cierto, es una mala confesión para que la haga cualquiera. Cuando alguien dice, no debería hacer esto porque afectará gravemente a los civiles, está admitiendo que lo que planea hacer es un crimen de guerra. De lo contrario, no tendría por qué preocuparse por eso. Su afirmación, además, es una fanfarronada absurda. Se ha convertido en una caricatura de sí mismo. Es tan tonto como una piedra. Su personalidad fanfarrona es tan ridícula y tan disparatada que ya ni siquiera tiene gracia. Decir cosas como, bueno, en una hora podríamos destruir todos sus puentes, es una tontería absoluta. En una hora podríamos acabar con su sistema eléctrico descentralizado. Pura basura. Es un disparate total. Todo el mundo sabe que es una completa tontería. Así que lo único que consigue es que Trump parezca o bien un fanfarrón idiota o un falso fanfarrón. En cualquier caso, no es precisamente un elogio. Pero parece que, bueno, Vance ha trabajado mucho para sacar adelante lo que ha podido. La semana pasada le explicaba a la gente que las declaraciones que Vance hacía a los medios conservadores estaban pensadas para mantener a Trump bajo control. Y no creía que Irán estuviera demasiado preocupado por esas declaraciones. Mucha gente insistía en decir, entonces el memorando de entendimiento es solo un acuerdo falso para intentar recuperar el gas y el petróleo. No, claramente no lo era. Si lo fuera, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, imponiendo sanciones que podrían reducir la cantidad de gas y petróleo que circula por el mundo. Así que la gente simplemente reaccionó de forma exagerada a sus propias ideas preconcebidas y empezó a interpretar cosas. Y ni siquiera creo que Irán estuviera interpretando a Vance de esa manera. Creo que todo el mundo sabe por dentro, en ambos lados, que el gran factor X aquí es Trump, que la capacidad de decisión de Trump está muy deteriorada, como el propio Irán descubrió al incorporar psicólogos para negociar y evaluar a Trump. Pero además, hacerlo mientras el funeral todavía estaba en marcha,
fue una estupidez. Es Trump. Es como un niño de 6 años renegociando las cosas una y otra vez. Bueno, voy a cambiar esto. Añadimos esto. No, mejor lo cambio otra vez. Déjame ponerle una píldora envenenada a esto. Déjame añadir algo. Como está obsesionado con su propio ego, eso es lo que guía sus decisiones ahora mismo. Es infantil. Y es porque tenemos un montón de cobardes, un gabinete lleno de cobardes, que no se atreven a llevarle la contraria. Vance suele ser el único que le responde de verdad cuando Trump hace estas locuras. Habla con Maggie Haberman del New York Times, de quien siempre se queja, pero luego la llama por teléfono noche sí, noche no. En el libro En Regime Change se cuenta que hablaban de cómo él quiere que lo comparen con Attila el Huno, Genghis Khan, Hitler o Stalin. Él hizo literalmente esas comparaciones, lo que te da una idea de su locura. Creo que a Irán le interesa intentar sacar todo el petróleo y el gas que pueda, al menos a través del estrecho de Hormuz. Y también le interesa a China y a otros países que el tráfico empiece a volver a la normalidad. Así que, con suerte, eso todavía puede pasar. Pero lo que esto confirma, en mi opinión, es que un acuerdo final es extraordinariamente improbable. Y la razón por la que es tan absurdo hacer esto con las sanciones es que esta ha sido la principal preocupación de Irán, que no se puede confiar en que Estados Unidos cumpla. No se puede confiar en que Estados Unidos mantenga su palabra. Todo lo que dice la gente de Fox News sobre Irán, en realidad no es cierto sobre Irán, pero sí lo es sobre Estados Unidos. Somos nosotros los que rompemos acuerdos constantemente, los que los saboteamos, los que no somos capaces de mantener nuestra palabra. Y Trump lo está demostrando a lo grande. O sea, ¿de qué sirve aliviar las sanciones si puedes volver a imponerlas cuando te dé la gana? No tiene ningún sentido. Creo que eso le enseñará a Irán que ese camino no es ni productivo ni rentable, y que lo más probable es que busquen una especie de punto muerto que les beneficie, porque puede ser su mejor opción. Porque Donald Trump no es capaz de mantener ni respetar ningún acuerdo. Aquí tenemos el precio del crudo Brent subiendo hasta 75,5. Ya sabes, había bajado y ahora mismo está subiendo, y es una consecuencia directa de lo que ha pasado en las últimas horas, hace solo unas pocas horas. Y Robert, lo que hemos sabido hoy del ministro de Exteriores iraní, ha dicho que no habrá ningún acuerdo con Estados Unidos si Israel no se retira por completo, totalmente, de Gaza. Estoy justo antes de que salga la noticia de que Estados Unidos va a break napfopalpitatmini. The permissions of Iranian oil. So there is nothing. Looking at the Así que no hay nada. Si miramos el memorando de entendimiento, cada una de sus cláusulas se ha incumplido hasta ahora. Y no sé qué más pueden hacer estos dos partidos. Me recuerda al caso de Ucrania, lo mencionabas antes. El espíritu de Anchorage ha desaparecido ahora mismo. Está ahí, pero nadie sabe muy bien qué significa. Es lo mismo, está ocurriendo ahora, y él está en Turquía, en la cumbre de la OTAN. ¿Cómo ves que este tipo de conflicto vaya a seguir y seguir con la continuación de la guerra? Tuve esperanzas durante más o menos una semana. Vance ha mantenido la esperanza todo el tiempo, pero yo solo fui realmente optimista durante esa semana. Porque Trump por fin estaba diciendo que las sanciones son una mala política, que debilitan la soberanía de Estados Unidos a nivel global y el sistema financiero. Decía que, en realidad, ese dinero es de Irán, así que no podemos quedárnoslo para siempre. Que Israel tiene que ser razonable con el tema del Líbano y además usaba una retórica más agresiva de lo habitual. Pero el problema es que, si la gente sigue pensando que Trump actúa de forma racional e inteligente, y que tiene la misma capacidad mental que hace un año, entonces tiene que ignorar unas pruebas cada vez más claras y contundentes. Porque si usas el filtro de Trump, piensa como un niño pequeño,
ha perdido la parte del cerebro que controla el autocontrol ejecutivo, esa parte del lóbulo frontal que ayuda a filtrar los pensamientos a través de las emociones, que pasa por la conciencia social. Ya sabes, ese filtro que te dice qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo y todo eso. Si no ves en él nada más que la mentalidad y la forma de actuar de un niño de 2 años, entonces cuesta mucho explicar lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Cuesta también predecir lo que viene. En cambio, si partes de la hipótesis que yo he planteado, y que también ha planteado Larry Johnson y otros, entonces Trump se vuelve mucho más predecible. En otras palabras, es impredecible. Y lo es de una forma contraproducente. Mira, según la teoría de juegos, ser completamente impredecible es como, te pongo un ejemplo, jugar al póker. Cuando te das cuenta de que alguien es totalmente impredecible, lo que haces es asumir que tiene un rango normal de cartas, porque ya no puede engañarte. Es decir, ser tan impredecible que no logras confundir al otro, que no haces que malinterprete lo que tienes, te impide farolear de forma efectiva. Por eso nunca ha sido una estrategia inteligente en ningún tipo de negociación. Y tampoco, pese a lo que diga Trump, ha sido nunca un gran negociador. Quiero decir, ha sido un gran vendedor. En eso Trump ha sido brillante, tanto en su carrera política como en la profesional. Ya sabes, la televisión de famosos, el tema de las marcas, los productos, todo eso. Pero no es que se le conozca como el gran negociador del mundo. Eso sencillamente no es verdad. No hay muchas pruebas que lo respalden. Y ahora además, todo eso se ha venido abajo. Lo que quedaba ya ha desaparecido. Todo el mundo está descubriendo que no se puede tratar con Trump y que no se puede confiar en él. Y si eres Irán ahora mismo, sabes que no puedes confiar en Trump. Por eso precisamente van a querer pasar por las Naciones Unidas. Pero claro, luego hay que esperar que Trump respete eso. Y no se puede esperar que Trump lo respete. No fue capaz de respetar ni lo que vio en Versalles hace 2 semanas. Así que es una pena, pero es la situación en la que estamos. Creo que lo mejor para Estados Unidos, para Oriente Medio y para el mundo, sería una fórmula que sea alcanzable, digamos. Lo ideal sería un acuerdo real que restablezca las relaciones entre Irán y el resto del mundo. Pero es muy poco probable que consigamos algo así. Probablemente ha llegado el momento de asumir que solo podemos reducir el daño. Y podemos reducir el daño si no defendemos a Israel en caso de que permanezca en el Líbano. Podemos reducir el daño disminuyendo nuestra presencia en Oriente Medio. Podemos reducir el daño evitando un bloqueo y sin volver a entrar en un conflicto militar con Irán. Probablemente eso sea lo mejor que podemos hacer, o lo máximo que podemos esperar que Trump haga, por el riesgo económico al que se enfrenta, un riesgo que no va a cambiar pronto. No se trata de esperar ni de confiar en ningún tipo de acuerdo, y no hay una solución coercitiva, y todos los que están alrededor de Trump lo saben. Trump, en sus días más lúcidos, también lo sabe. En sus días menos cuerdos, lo olvida. Y que se sorprenda por lo que está ocurriendo, te da una idea del nivel de estupidez que hay en Occidente respecto a Irán. Que se sorprenda de que vayan a batir récords de participación pública en un funeral, de cualquier tipo, que es justo lo que está pasando ahora mismo en Irán, en todo Irán. Probablemente veas que participa en el funeral del ayatolá asesinado, alrededor de la mitad del país, o incluso más, rindiéndole homenaje y reconocimiento. No te sorprendería. Llevo un año debatiendo esto, incluso con gente dentro de la administración. Es como si analizas los datos de opinión pública de forma fiable, y no esas encuestas falsas patrocinadas por la National Endowment for Democracy, o por la USAID, o por el lobby israelí, o por el hijo del Shah, no esa basura, sino encuestas reales de opinión pública, como las que ha hecho el profesor Sadat de la Universidad de Maryland, o las de Pew Research y otros grandes institutos de sondeos estadounidenses. Y no hace falta limitarse solo a ver lo que opinan de los iraníes.
Puedes fijarte en la opinión de los chiíes, especialmente de los chiíes practicantes, los que son realmente observantes en lo religioso. En Pakistán, en Bahrein, en Líbano, en Irak, en algunas zonas de Siria, o incluso si quieres, en Estados Unidos o en el Reino Unido. Porque la mayoría de los persas que viven en Estados Unidos o en el Reino Unido no son chiíes practicantes ni observantes en lo religioso. Si te centras en ese subgrupo, en los chiíes religiosos y practicantes, verás que todos tienen una opinión favorable de Irán, y la han tenido siempre desde que el régimen se estableció en 1980. Eso lo muestran todas las encuestas serias, hechas por encuestadores competentes, independientes y con experiencia. Así que no hace falta basarse en una encuesta dentro de Irán. Se puede encuestar a grupos similares en otros países. Lo que a menudo confundía a la gente era que existía una opinión negativa sobre Irán en el mundo islámico en general, porque gran parte de ese mundo es suno chií. Pero los chiíes de todo el mundo siempre han visto a Irán como su protector, como su valedor. A veces hablamos de distintos grupos como proxies, pero en realidad es más preciso llamarlos aliados, que se sienten protegidos, respaldados, representados y reconocidos por el gobierno chií de Irán. Por eso se entiende el nacionalismo iraní y el orgullo persa, sobre todo cuando se combina con el sentido de sacrificio chií. Así se puede prever cómo reaccionaría la población iraní. Incluso, quienes han sido duros críticos del régimen se unirían a él movidos por un profundo sentimiento de nacionalismo y un fuerte orgullo cultural. Y Trump ha pulsado todos los botones equivocados que podía pulsar. Amenazó con acabar con toda la civilización, con destruirla por completo, con sacrificar a toda la nación. Es decir, activó cada uno de esos botones que garantizaban llegar al punto en el que estamos hoy. Trump ayudó, con su estupidez, a crear, movilizar y unificar al pueblo de Irán en torno a su propio gobierno. Y luego va y dice, no entiendo cómo puede estar pasando esto. Pues claro que no lo entiendes. Es evidente. No tienes ni idea de lo que ocurre a tu alrededor. Estás tan perdido como Joe Biden. Y la triste realidad es que al menos Biden no estaba tan demente ni tan tonto como para meterse en Irán. Pero el problema es que Vance tiene que mantener a Trump atado en corto. Y eso es casi imposible. Tenemos otro frente en Asia Occidental. El otro frente en el que Israel está centrado ahora mismo es Turquía. Turquía y Qatar, y están diciendo que la administración Trump, en su último comentario sobre el F-35, quiere venderlo a Turquía. Dijo algo como, voy a pensarlo, voy a volver a hablar del tema, ya veremos, voy a dárselo a Turquía. Parece que no, antes de ir a Turquía, estaba más decidido a vender el F-35. Los nuevos comentarios son, digamos, un poco vagos, no sé muy bien cómo describirlo. Pero viendo la situación de Estados Unidos en Asia Occidental, básicamente no hay camino hacia la paz. O luchas contra Turquía, o luchas contra Irán, en favor de Israel. Porque al parecer, no hay otra opción para la política exterior de Estados Unidos hasta ahora. Están atrapados en el estrecho de Hormuz en este momento, mientras continúa el conflicto. Y hay gente dentro del gobierno de Netanyahu que sostiene que no hace falta vender esos F-35 a Turquía, porque Turquía es el peor enemigo, el peor actor en Asia Occidental, y que van a ir contra nosotros. Dicen que eso cambiaría el equilibrio de poder en la región, porque si entregas los F-35 al gobierno turco, de alguna manera se igualarían con nosotros, con los F-35 que tiene Israel. ¿Cómo ves la situación en Washington, teniendo en cuenta estos dos frentes, básicamente los frentes israelíes, que por lo que parece serían los principales ejes de la política exterior de Estados Unidos? Sobre Turquía, eso se remonta al menos a febrero. Porque en febrero, cuando Netanyahu estuvo aquí, esperó a que Vance se marchara, y fue entonces cuando vino a presentar su propuesta sobre Irán. Pero en ese momento ya decía, Turquía será la siguiente.
Así que toda esa gente que fingía que era solo retórica encendida, que era solo palabrería, no. Él planeaba acabar con Irán, luego con Turquía y después con Egipto. Así de fuera de sí está en este punto. Y luego tienes a este pequeño chihuahua que quiere que todos los pitbulls luchen de su lado para crear el precipicio de un conflicto a escala de una tercera guerra mundial en Oriente Medio. Israel no es un aliado formalmente reconocido por tratado con Estados Unidos. No tenemos ningún acuerdo de defensa militar con Israel. Sí lo tenemos con Turquía. Turquía forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, forma parte de la OTAN. Por tanto, tenemos la obligación de defender a Turquía frente a Israel, según la ley que rige y es vinculante aquí en Estados Unidos. Así que todo este discurso siempre ha sido una locura por parte de Netanyahu, una locura del proyecto del Gran Israel, una locura de ese sector, el ala del Likud, dentro del lobby israelí. Y aunque el propio Israel, en su opinión pública interna, está empezando a replantearse todo esto, viendo las consecuencias de lo que ocurrió en la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, los sectores más militantes siguen empeñados en desafiar a Erdogan. Su declaración más importante hoy ha sido sobre las sanciones. Son esas sanciones las que en este momento impiden a Estados Unidos vender esas armas a Turquía. Si se eliminan las sanciones, desaparecen todos los obstáculos y trabas para vender esas armas. Así que está claro que Israel no ha conseguido convencer a Trump de seguir ese camino. Y creo que eso demuestra, como muchos han supuesto, que Trump no está actuando simplemente como un títere del lobby israelí. Creo que esto va más allá. No se puede explicar lo de Cuba o Venezuela, ni la forma en que ha gestionado Ucrania y Rusia, con ese mismo enfoque. Si en cambio te imaginas que Trump, hay una razón por la que su hijo está construyendo una estatua dorada de 15 metros de él en la nueva biblioteca Trump. Es porque Trump se ha vuelto completamente dominado por su ego. Cuando no está ocupado, llenando sus bolsillos y los de su familia con enormes operaciones de compraventa interna y tratos privilegiados que ya son tan evidentes que todo el mundo los ve, o haciendo otros acuerdos paralelos con distintos países para enriquecerse él y su familia, lo mueve un ego infantil, casi de niño pequeño, que quiere dejar un gran legado, alguien que se vea como Atila el Uno, como Genghis Khan. Y claro, no son precisamente las figuras que uno cita cuando piensa en la base pacifista de sus propios votantes. Creo que la dinámica con Turquía será, probablemente, que Trump no autorizará ningún tipo de ataque contra Turquía, pero sí aprobará la venta de armas al país. Erdogan ha manejado esa relación con mucha eficacia. Así que pienso que esas ambiciones son, como siempre, poco realistas, pero ahora lo son aún más. También se ve en la prensa estadounidense. Si realmente creyeran en esa idea, veríamos al llamado Estado Profundo, al aparato de seguridad nacional y al lobby israelí empezar a insistir en lo peligrosa, desastrosa, oscura y aterradora que es Turquía. Dirían que Erdogan quiere recrear el Imperio Otomano, que los califatos islámicos están regresando. Ese tipo de lenguaje, esa retórica, ni siquiera la oyes en Fox News. Así que, dado eso, dejaron que Bibi hiciera su pequeño numerito y todo ese tipo de cosas. Pero en conjunto, ni siquiera ellos están de acuerdo, lo que significa que ni siquiera están construyendo la base o los cimientos de todo esto. Han sido 50 años, 46 años, casi 50, de propaganda anti-iraní. No ha habido nada parecido respecto a Turquía, o Turquía, como prefieren llamarla ahora. Así que, teniendo eso en cuenta, no veo que eso llegue a ninguna parte. Creo que los mayores riesgos siguen siendo que Trump haga algo militar en Irán o intente restablecer el bloqueo. El segundo riesgo es que Israel se descontrole en Líbano y Gaza, lo que podría provocar una reacción global o incluso arrastrarnos al conflicto. Quiero decir, hubo conversaciones serias, sobre enviar de nuevo Marines a Líbano, después de que Ronald Reagan los retirara hace 43 años. Así va swore to a signal.
Aún así, Trump tiene miedo de convertirse en Herbert Hoover. Tiene miedo de convertirse en Lyndon Johnson. Y también tiene miedo de convertirse en Barack Obama. Eso le hace incapaz de llegar a acuerdos, pero al mismo tiempo hace poco probable que volvamos a un conflicto militar a gran escala. La gran pregunta es qué pasará si Irán decide defender a Hezbollah atacando a Israel, ya sea en nombre de o en defensa de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Intervendrán los Estados Unidos? ¿Intentarán defender o se retirarán? Al mismo tiempo, están intentando sacar adelante, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, lo que en la práctica sería una fusión de la infraestructura militar, la seguridad nacional, la información privilegiada, la información clasificada sobre nuevas armas, con Israel, y una integración de nuestros servicios de inteligencia en muchos aspectos importantes. Eso está ocurriendo ahora mismo en la Cámara y en el Senado. Si no lo aprueban antes de noviembre, probablemente no lo aprueben nunca. Así que esos temas también están ahí y van a tener un impacto. Cuanta más controversia pública genere Israel para Estados Unidos, menos probable será que esa legislación salga adelante. Y más probable será que los escépticos de Israel ganen terreno en la Cámara y en el Senado en las próximas elecciones, y también en las presidenciales que vengan después. Así que creo que al final, Turquía no acabará en medio de todo esto. Y Erdogan, aunque hable con fuerza mientras no sea atacado, no creo que haga nada. De hecho, se aseguró de que los kurdos no se unieran al ataque contra Irán, porque no quiere a los kurdos acercándose a Turquía. Pero creo que, más allá de eso, seguirá adoptando una postura principalmente protectora y defensiva. La otra razón por la que es probable que Trump permita esas ventas es que son conscientes de lo que han informado Larry Johnson y Pepe Escobar, que se está hablando de una especie de OTAN islámica, con Pakistán, Arabia Saudí, Irán y Turquía como los 4 pilares de ese posible acuerdo. Y no quieren que algo así ocurra aquí, en Estados Unidos. Así que es de esperar que Trump sea más blando con Erdogan y que busque implicarse más con Turquía, no menos. Y sería muy propio de Erdogan hablar a lo grande, conseguir un acuerdo que le llene los bolsillos y luego no hacer nada. Creo que ese es el desenlace más probable en lo que respecta a Turquía. ¿Cuál es, en tu opinión, el objetivo final en Siria? Sabemos por qué Israel, de alguna manera, odia a Turquía y el dominio turco en Siria. Lo ven así porque si quieren seguir ocupando la parte sur de Siria, entra en juego el papel de Turquía, su ley y la forma en que tiene influencia allí. Básicamente, las personas que dirigen el país o que dirigen Siria forman parte de la política turca en Idlib, porque estuvieron en Idlib. Luego fueron a Damasco y están muy vinculadas con el gobierno turco. Además, fueron refinadas por quienes vinieron de fuera. Ya sabes, el HTS que llegó a Damasco estaba formado por distintas facciones que se unieron. Esos extranjeros, que en realidad no eran sirios, fueron apartados. Los enviaron al Sahel, en África, y así es como se ve Siria hoy. Pero cuando hablamos de Estados Unidos y de su política exterior, es realmente diferente de lo que Israel quiere en Siria. Sí. Quiero decir, en general, nuestra política hacia Siria ha estado guiada y dictada por el lobby israelí, porque realmente no tenemos mucho en juego allí, igual que en el este de Ucrania, donde tampoco tenemos gran cosa en juego. Pero en cambio, Turquía e Israel sí lo tienen. Y buena parte de la retórica cada vez más dura contra Turquía empezó con el colapso del régimen de Assad, cuando la influencia turca empezó a chocar y competir con la influencia israelí por el control de Siria. Y ambos eligieron al llamado Rey Cortacabezas como su supuesto representante. Aún me parece todo surrealista, ya sabes, Trump usando su... Bueno, aquí está mi colonia Trump. Supongo que así es como se limpia uno un cortacabezas. La verdad es que estamos hablando de un grupo terrorista suní radical, de los de la vieja escuela, con una orientación islamista muy marcada.
Participó abiertamente en actos de terrorismo y fue uno de los miembros fundadores de Al-Qaeda. Luego, con el tiempo, se mezcló con Al-Nusra y con todo lo que vino después. Si lo miras bien, está muy alineado y vinculado con facciones del ISIS. Así que con todos esos elementos dentro del país, Siria sigue siendo un auténtico desastre. Es simplemente la realidad de lo que le ha pasado a ese país desde el colapso del régimen de Assad. Y ahí sigue Rusia, todavía presente. Rusia tiene un papel que desempeñar. De hecho, están protegiendo a un buen número de cristianos de posibles ataques por parte de quienes están aliados con el actual gobierno, que no ha sido elegido y que cuenta con el respaldo y la aprobación de Occidente. Sabes, quiero decir, para quienes no lo sepan, él literalmente tiene fotos suyas sosteniendo las cabezas de personas con las manos. Así que eso es lo que es este tipo. Sí, me hizo gracia que Israel se quejara de que Trump dijera, bueno, dejemos que él se encargue de Hezbollah. Primero, no tiene ningún interés. Apenas logró colarse. Fue sobre todo la corrupción la que le quitó el suelo a los pies al hijo de Assad, que en realidad nunca quiso ser el jefe de Siria. Lo empujaron a ese papel. Él quería ser médico, vivir su vida tranquilamente. Así que no es ninguna sorpresa. Dijo algo así como, me largo de aquí, me voy a Rusia. Pero no es que llegara al poder por una revolución popular legítima. Ni siquiera fue una conquista militar legítima la que lo llevó al poder. Fue su disposición a ser un títere dócil de la agenda occidental, a no ser una molestia para Israel. Y eso fue lo que lo colocó ahí. Incluso Assad, él realmente no está interesado en eso, ni siquiera es capaz de hacerlo. Este es el mundo de fantasía en el que viven el lobby israelí y los neoconservadores en Estados Unidos. Se imaginan una versión delirante de su adversario, como si su adversario fuera como ellos en ciertos aspectos, corrupto, sin principios, movido solo por el poder. Creen que si cortas la cabeza, el movimiento se derrumba, porque piensan que es un movimiento jerárquico, egoísta, impulsado desde arriba. Pero los movimientos chiíes nunca han sido así. Ni en Yemen, ni en Irak, ni en Irán, ni en Bahrein, ni en Líbano. Y los movimientos chiíes son movimientos defensivos, de protección, que nacen de un profundo sentido del sacrificio chií como parte de sus principios y tradiciones religiosas, para mantener viva su comunidad frente a todo tipo de adversarios políticos y religiosos. Y a menos que mates hasta el último chií en el Líbano, no vas a acabar con Hezbollah. No vas a desarmar a Hezbollah. Así que cualquier cosa que tenga ese objetivo está condenada al fracaso. Y dicho esto, no veo cómo en Siria, Israel puede fingir que está allí para defender a los drusos o para proteger a ciertos cristianos. Todo el mundo sabe que eso no es verdad. Verlos bombardear comunidades cristianas en Cisjordania, permitir que las casas de la gente sean quemadas hasta los cimientos por el terrorismo de ciudadanos israelíes en esa región, o verlos destruir iglesias cristianas en el Líbano y en Gaza, o simplemente matar a personas cristianas en el Líbano, en Gaza, o incluso en Cisjordania. Eso demuestra que no están allí por esa razón. Están allí para expandir el proyecto del Gran Israel hacia el sur del Líbano y el sur de Siria, como parte de los objetivos de ese proyecto sionista desde sus inicios. Ahora bien, dentro del sionismo hubo un debate que decía, no, debemos mantenernos dentro de nuestras propias fronteras. No tenemos el poder, no tenemos la capacidad de estar en todas partes, de seguir extendiéndonos y expandiéndonos. Solo necesitamos lo suficiente para sobrevivir y mantenernos. Y eso ellos ya lo tienen. Así que esto es una ambición imperial agresiva por parte de un país que depende por completo de la ayuda estadounidense, del apoyo militar, del apoyo tecnológico y del apoyo financiero de Estados Unidos, incluso para pensar en hacer cualquiera de estas cosas. Y ahí es donde cada vez hay más debate, incluso de personas como el propio J.D. Vance, que dicen que hay que volver a examinar la naturaleza de la relación entre Estados Unidos e Israel, porque todo el mundo odia a Israel, ya que ven que ante cualquier problema, la única solución que proponen es matar, matar y matar.
Así que, teniendo eso en cuenta, y las declaraciones favorables de Trump de hace un par de semanas, el hecho de que cada vez que Bibi ve caer un dron en algún punto del desierto, decida bombardear otro bloque de viviendas, ya sea en Líbano, en Siria, en Gaza o incluso en Irán, demuestra que Estados Unidos e Israel están inevitablemente distanciándose porque ya no comparten intereses comunes. Por eso sospecho que Siria seguirá en ese tipo de estancamiento congelado. Del mismo modo que creo que Líbano probablemente se mantendrá así, porque el momento en que las postras mistas se países no vamos a hacer una guerra civil con Hezbollah. Buena suerte con eso. Veo es más probable un conflicto que uno resuelto, o un conflicto activo. Pero no se puede descartar. En alguna vez, un conflicto activo sigue siendo más probable que una resolución real. Cuando hablamos de la situación entre Estados Unidos e Israel, por un lado, vemos a Benjamín Netanyahu diciendo que quieren ser independientes de Estados Unidos, que no quieren estar tan ligados, tan dependientes en lo militar, en inteligencia, en todo eso, y que quieren producirlo todo aquí, en Israel. Pero por otro lado, vemos que están hablando de fusionar los dos ejércitos. Es decir, en cierto modo dicen, vamos a hacer esto, pero al mismo tiempo, entre bastidores, ¿cómo ves esta situación en lo que respecta al ámbito militar y de inteligencia por parte de Estados Unidos? Básicamente, lo que quieren es conseguir algún tipo de acceso al sistema militar y de inteligencia de una forma que ningún otro país de los llamados 5 ojos, me refiero a Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, tiene. Ninguno de ellos tiene tanto acceso al aparato militar y de inteligencia estadounidense, pero Israel quiere obtenerlo sin formar parte de la OTAN. ¿Cuál es tu interpretación de la situación entre Estados Unidos e Israel? Creo que es una relación que está cambiando en tiempo real y a una velocidad enorme, ante los ojos de muchos de nosotros que nos hemos vuelto escépticos y críticos con ella. Muchos de los que durante mucho tiempo defendimos a Israel en el Tribunal de la Opinión Pública, nos dimos cuenta hace un año de que era necesario replantear esa relación. Charlie Kirk estaba en ese proceso cuando fue asesinado. El vicepresidente Vance lleva ya un año en ese mismo proceso. Entonces, la vez que Israel no fue al Muro de las Lamentaciones. Namath visitó la antigua ortodoxa que hay. Tenemos muchas fotos y videos de él allí, con ese electorado en Israel. Así que creo que eso es lo que viene. Y hemos visto elecciones y primarias en Estados Unidos, en lugares como Nueva York y Colorado, en solo las últimas 3 semanas, donde candidatos pro-israelíes fueron derrotados por candidatos anti-israelíes o escépticos con Israel. Así que el lobby de AIPAC puede sentir que está perdiendo fuerza. Por eso tienen tantas ganas de institucionalizar esa relación. Y sobre lo que está haciendo Bibi, basta con escuchar lo que dijo sobre Erdogan y aplicar lo que yo llamo un filtro. Confesión a través de la proyección. Así que si alguien te acusa de algo realmente disparatado, te preguntas, bueno, ¿y eso de qué va? Probablemente te estén confesando sus propios problemas. Hay gente que tiene ese corazón delator, al estilo de Edgar Allan Poe, esa necesidad de confesar las malas acciones que han cometido, y lo hacen proyectándolas, como si fueras tú quien las está haciendo. En su ataque reciente contra Erdogan, es como este tipo miente una y otra vez, de forma descarada. Le gusta halagar a Estados Unidos para conseguir lo que quiere, y planea sabotearlos y traicionarlos para mantener una agenda militar imperialista detrás de todo eso. Y yo pensé, eso no suena exactamente como la Turquía moderna. Suena un poco más como el Israel de Bibi.
Así que eso es lo que está haciendo. Y se nota su miedo en el hecho de que están intentando institucionalizar la relación entre Israel y Estados Unidos, tanto en el ámbito militar como en el de inteligencia. Y tú lo señalaste correctamente. No solo nadie en los Five Eyes, nadie en toda la historia de Estados Unidos, ninguno de nuestros aliados, nadie en la OTAN, ha tenido jamás este tipo de acceso, ni este nivel de intercambio institucional, de inteligencia o de seguridad nacional, con nuestras armas y defensas más críticas y esenciales. Así que, sinceramente, es un proyecto de ley absolutamente escandaloso, desde el mismo momento en que se plantea. Y creo que la gente que impulsa eso no se da cuenta de que los días en que el lobby israelí dictaba la política estadounidense están llegando rápidamente a su fin. Hoy en día, muchas veces puedes ganar un cargo simplemente por ser crítico con el AIPAC. Solo ese tema ya basta para conseguir un puesto en Estados Unidos. Lo que estamos viendo son los esfuerzos desesperados y llenos de angustia de un poder en declive, tanto el de Estados Unidos en el mundo, como el de Europa en relación con Rusia, y también el del lobby israelí en su control y monopolio sobre la política estadounidense. Nunca antes habían tenido un nivel de deferencia tan grande por parte de un presidente de Estados Unidos, como el propio Trump ha reconocido en toda la historia del país. Quiero decir, cuando Ronald Reagan tuvo que decidir qué hacer, se dio cuenta de que Israel le había mentido. Y en cuanto lo hizo, retiró nuestras fuerzas de la región, dejó de haber conflicto militar allí y le dijo a Israel que se calmara. Esa es la solución de Reagan, la que incluso Mark Levin dice que es la de Reagan, el conservador original, el auténtico. Bueno, pues Reagan le habría dicho a Mark Levin que se fuera a paseo. Y eso es lo que Trump tendría que hacer, pero no puede mantenerlo más de una semana, porque entonces Fox News se enfada con él y acaba llorando en un rincón. No solo es el perrito de Bibi, es tan sumiso ante la clase donante y el establishment neoconservador, que literalmente intentó destruirlo, que se ha convertido en una versión débil y quejumbrosa de sí mismo, en la caricatura que sus críticos decían que siempre fue. Creo que, mientras eso siga siendo así, Israel tendrá suficiente margen y apoyo para sobrevivir quizá un año más. Pero después de eso, pienso que en los próximos 5 o 10 años, veremos el inicio de un divorcio total entre Estados Unidos e Israel, a medida que Israel se convierta en un auténtico paria político. Por ejemplo, ahora mismo, Trump no lo entiende, pero los judíos estadounidenses tienen una opinión abrumadoramente negativa de Donald Trump. A pesar de todo esto, porque él confunde erróneamente el judaísmo con Israel, cuando en realidad no son lo mismo. Y del mismo modo, los judíos estadounidenses tienen una visión muy, muy negativa de Bibi Netanyahu. Así que la idea de que seguir por este camino tenga algún valor político es una completa ilusión. El último grupo son los cristianos evangélicos de la generación del baby boom, y hasta ellos están cada vez más en contra de Israel. Y todos los cristianos evangélicos menores de 60 años, en conjunto, tienen una opinión claramente negativa sobre Israel, una opinión desfavorable, mucho más desfavorable que la de los chiíes, que tienen una visión muy positiva de Irán, como estamos viendo en este funeral multitudinario que estamos presenciando. Así que creo que, al final, la relación entre Israel y Estados Unidos se va a desmoronar. Habrá, como han dicho Larry Johnson, Pepe Escobar y otros, una reconfiguración completa de las estructuras de defensa y seguridad globales. Pero puede que haga falta algún tropiezo, esperemos que no uno nuclear, para llegar hasta ahí. Justo antes de terminar, mencionaste el funeral del difunto líder supremo de Irán. Y hemos visto, yo sinceramente nunca había visto una multitud así en mi vida. Y todo esto tiene que ver con que llevo mucho tiempo hablando del pueblo iraní, de la sociedad iraní, porque creo que en Occidente, aquí en Brasil, y especialmente en Occidente, la percepción sobre Irán es muy equivocada.
sobre lo que pasa dentro del país, la relación entre el gobierno y la gente, cuáles son las raíces básicas, las causas principales de este tipo de problemas, los problemas económicos, todo eso. Intento hacerlo lo mejor posible, pero cuando miro lo que está ocurriendo en Irán, pienso que el asesinato del presidente ha contribuido enormemente a la unidad dentro del país y a la forma en que la gente percibe lo que está pasando contra Irán, tanto en la región como fuera de ella. ¿Cree que ese tipo de pensamiento delirante, ya sabe, de los israelíes, básicamente antes de que empezara la guerra, decían, todo se está derrumbando, hay que ir allí, empezar la guerra, hacer unos bombardeos aéreos, destruir algunas instalaciones y todo va a ser grande y maravilloso y se va a lograr una gran victoria en Irán? ¿Cree que hasta ahora, con lo que ha pasado, con el resultado de la guerra, yo diría que incluso el funeral, el impacto del funeral, ha sido muchísimo más importante que el resultado de la guerra, sobre todo para quienes pensaban que había algún tipo de fractura entre el gobierno y el pueblo? ¿Cree que eso se va a tener en cuenta en Washington o van a seguir con el mismo tipo de pensamiento delirante sobre el pueblo iraní, el gobierno iraní y el camino a seguir? Lo curioso es, bueno, imagínate eso. Yo suelo decir que Sling Blade fue una gran película hecha aquí, y Billy Bob Thornton contó que creó el personaje y su forma de hablar, porque cuando se sentía mal consigo mismo, decía, Billy Bob no es tonto, Billy Bob es listo. Y así fue como se le ocurrió la voz del personaje de Sling Blade. Y yo digo hoy en día, Trump no es tonto, Trump es listo. Y muchos de estos tipos, piénsalo bien, vas a enfrentarte a los chiíes, a los persas, a los iraníes. Como si dijeras, tengo una idea genial, voy a convertir en mártir a su líder religioso. Esto va a ser súper inteligente. Claro, porque eso no podría salir mal en una cultura, una religión y una tradición basadas en el sacrificio, en el martirio. Es, literalmente, la idea más absurda que uno podría tener. Y aún así, eso fue lo que él pensó. Así que para mí no es ninguna sorpresa. Los que hemos sido mejores observadores, más informados, más previsores y más precisos en este ámbito durante el último año, sabíamos que Irán respondería así. Y sin embargo, Trump se convenció de que sería justo lo contrario. No creo que Israel lo haya creído realmente. Creo que Netanyahu sabe que está mintiendo. Y no le importa estar mintiendo. Él simplemente sabe cómo engañar a los políticos estadounidenses para que se sumen a esto. Quiero decir, como cuando abrazan el cristianismo evangélico dispensacionalista, que si lo aplicas literalmente, significa que estamos esperando a que todos los judíos en Israel mueran para que llegue el rapto. Eso es lo que significa. No hay ningún esfuerzo sincero por parte de los israelíes para adoptar esa ideología, por definición. Pero fingen hacerlo, en el lobby israelí, en el entorno de Bibi, en el partido Likud, para engañar a los evangélicos estadounidenses de la generación del baby boom y hacerles creer en ello. Pero estoy de acuerdo contigo, con Trump no hay nada fiable, porque un minuto reconoce las consecuencias y al siguiente se le borra de la cabeza. Él fabula con tanta frecuencia que no puedes confiar en que nada se mantenga igual, ni 24 horas. A veces ni siquiera aguanta 2. Así que con Trump seguirá siendo poco fiable. Los ideólogos lo ignorarán y fingirán que no pasa nada. Pero los observadores sinceros, la gente que quizá ha sido atrapada por la propaganda, no pueden ignorarlo. Ven esos videos enormes difundidos por medios occidentales, mostrando la mayor concentración y manifestación de apoyo al liderazgo en cualquier parte del mundo. No es solo la mayor multitud reunida para un funeral. Es la mayor concentración de personas en la historia del mundo en este momento. Estamos hablando de entre 30 y 50 millones de personas reunidas al mismo tiempo en todo un país, más de la mitad de su población. Si tienes más de 45 millones, 46 millones de personas, más o menos, que están ahí fuera celebrando la vida del líder mártir,
Lo que han hecho, creo yo, es darle una nueva vida generacional a la República iraní. Sin todo esto, la República Islámica estaba empezando a desvanecerse, a perder influencia entre las generaciones más jóvenes, porque percibían que aplicaba de forma demasiado estricta ciertas leyes sociales y culturales. Otro grupo estaba decepcionado porque las partes económicas de la revolución no habían llegado realmente a cumplirse del todo, al menos para las nuevas generaciones, en lo que es una población relativamente joven en Irán. Pero ahora los han unido en torno a algo más grande que ellos mismos, más grande que los fines económicos, más grande que las restricciones culturales. Han llegado al núcleo, al alma misma de la mente persa, del sistema de creencias chií basado en el sacrificio, del nacionalismo iraní, y lo han personificado en el líder supremo, convirtiendo así al imperio de Estados Unidos e Israel en un enemigo real, de una forma que antes no sentían. Y por eso, como consecuencia, ahora se escuchan más gritos de muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, y llamados a la venganza que antes de la guerra. Y cualquier ilusión de que existía un movimiento masivo de protesta que no podía esperar para derrocar a la República, que decía, por favor, venid y bombardeadnos, Israel, venid y bombardeadnos, Estados Unidos, fueron de los comentarios más absurdos que se han dicho jamás. Pero el propio Trump los hizo. Y todo el mundo puede ver que eso es una mentira. Y puede que Trump sea lo bastante tonto como para seguir creyéndoselo, pero nadie más puede hacerlo. Y cuando esa realidad empiece a asentarse, veremos cosas como lo que está haciendo Europa. No nos importan los peajes, pero, oye, podrías ser amable y no ponernos precios tan altos, aunque hayamos llamado a tu ejército o a tu cuerpo de la Guardia Revolucionaria una organización terrorista. Vamos a ver cómo ese cambio empieza a extenderse por el resto del mundo civilizado. Y también veremos un cierto respeto y reconocimiento hacia Irán, distinto de esa versión caricaturizada que la propaganda y los medios han metido en buena parte de la mente occidental. Así que creo que esta guerra ha devuelto fuerza a la revolución islámica, dándole un nuevo impulso en Irán en lugar de destruirla. Sí, gracias Robert por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Siempre sí. Encantado de estar aquí. A ver si en algún momento tenemos mejores noticias de las que hablar. Exacto. Nos vemos pronto, Robert. Cuídate. Adiós. Bye-bye.